Hola amigos, reciban un cordial saludo de su amigo Marco Jiménez desde Acuario Amazonas, Quito, Ecuador. El día de hoy vamos a iniciar una serie de 3 videos eh, para abordar un poquito la experiencia que hemos adquirido a lo largo de todos estos años de trabajo en relación al acuario plantado. La idea es contarles las diferentes experiencias que hemos tenido desde nuestros inicios hasta el día pues de hoy, que finalmente creo que podemos decir que hemos llegado a tener la experiencia, el conocimiento suficiente para poder mantener un acuario plantado en excelentes condiciones. Pero esto nos ha costado mucho, tiempo, aprendizaje, dinero, y precisamente son esas experiencias las que queremos compartir con ustedes. Bueno, quisiera iniciar comentándoles que ya luego de algunos años de trabajo, finalmente les decía, hemos llegado a un nivel importante de conocimiento que ya actualmente nos permiten tener acuarios plantados con una importante característica, y es precisamente la limpieza, la calidad del agua, la sanidad o salubridad de las plantas. Precisamente estoy haciendo estos acercamientos para que ustedes puedan ver un poquito más cerca, con un poquito más de detalle, precisamente estos elementos que les estoy comentando. Estoy hablando de la transparencia, la claridad del agua, la fortaleza y la calidad de las plantas. Son plantas completamente sanitas, no hay algas, plantas con buenos colores, robustas. Entonces esto es algo muy bonito cuando finalmente se logra, pero como les decía, ha sido un proceso de aprendizaje de varios años en realidad, y precisamente por eso queríamos compartir estas experiencias, estos pequeños aprendizajes con ustedes. Estamos muy claros de que pueden existir diferentes criterios, diferentes experiencias. En todo caso, lo que pretendemos es comentarles nuestras experiencias, y ojalá sean de ayuda para ayudarlos a evitar errores. La idea es eso, tratar de que estos consejos, estas experiencias que vayamos comentando en estos videos sirvan para que ustedes cometan la menor cantidad de errores posibles. Bueno, les quiero comentar que finalmente hemos aprendido que hay algunos elementos que son fundamentales para poder llegar a tener un acuario plantado con este tipo de características. Ustedes pueden ver a lo lejos, hay plantas rojas en diferentes tonalidades, plantas verdes en diferentes tonalidades, y todas ellas completamente sanas, fuertes, crecen de forma vigorosa, rápida. Tenemos que estar haciendo podas continuamente, pero hemos tenido que entrelazar muchos elementos, y vamos a empezar hablando un poquito de todos estos elementos desde la base del acuario hacia arriba. Entonces, en este sentido vamos a empezar hablando del sustrato. El sustrato para un acuario plantado no es más que el soporte físico o mecánico que necesitan las plantas para anclar sus raíces y poder desarrollarse. Pero este sustrato tiene algunas características muy particulares. A lo largo de estos años de experiencia hemos probado infinidad de sustratos, de mezclas, de tierras, de sellantes, que hemos ido valorando, hemos ido utilizando con mayores o menores resultados. Aquí comentarles un poco, tal vez es muy común cuando uno empieza
con la idea de un acuario plantado, pues por lo menos acá en Ecuador, quienes iniciamos, incluyéndome, con un acuario plantado hace unos años, pues utilizamos los sustratos más económicos, lógicamente. En ese sentido, pues he tenido experiencias utilizando tierra negra, utilizando laterita, que es un tipo de arcilla, utilizando acadama, utilizando mezclas de estos sustratos con humus. Y finalmente estos diferentes sustratos, esta mezcla de sustratos era sellada o cubierta con una capa fina de algún tipo de arena fina, que finalmente lo que hacía es cubrir esta capa de sustratos y pues impedía que el sustrato se libere y por lo tanto ensucie el agua, porque ustedes entenderán que poner una arcilla o humus o un tipo de tierra negra dentro del acuario pues expone al acuario a que el mismo se libere y flote o ensucie el agua. Y bueno, en esas experiencias precisamente pues tuvimos varios inconvenientes de ese tipo, que a veces al estar plantando alguna especie, al estar colocando algún adorno, algún tronco, alguna piedrita como parte de la decoración del acuario, pues liberábamos el sustrato base y finalmente pues el acuario terminaba dañándose, terminaba afectándose y, y bueno, esa fue una experiencia interesante. Esos sustratos definitivamente pueden ayudar durante un tiempo, hay plantas que van bien con ese tipo de sustratos, pero definitivamente el manejo es demasiado complicado y, y muy riesgoso, sobre todo cuando se quiere tener un acuario limpio, un acuario libre de algas, libre de enfermedades, que es otra cosa. Muchas veces cuando introducimos este tipo de sustratos, pues podemos de forma indirecta introducir diferentes patógenos al acuario. Por ejemplo, si utilizamos humus, lógicamente ahí hay cantidades de microorganismos que pueden ser algunos de ellos patógenos y pueden causar daño lógicamente a los habitantes del acuario. Y bueno, de esas experiencias aprendimos mucho. Y yo creo que después de la laterita y las mezclas de estos sustratos, comenzamos a probar otro tipo de sustrato que es una especie de tierra negra un poco más compacta. También tuvimos interesantes resultados, ya no necesitábamos una capa sellante. Esta tierra, este tipo de sustrato es algo parecido al aqua soil, tal vez he visto, por lo menos en fotografía se parece mucho. También hay un sustrato de hada que es muy parecido, es una es una bolita en realidad pequeña de aproximadamente unos 3-4 milímetros que está constituida de tierra negra. Me parece que se llama Amazon Soil, algo así, el que usa hada, pero visualmente por lo menos se parece mucho, muy rica en materia orgánica, muy interesante también. Pero el problema en ese caso fue que tenía grandes cantidades de nitrógeno sobre todo y claro, cuando empezábamos a trabajar teníamos picos de algunos nutrientes y carencias muy marcadas de otro. Entonces eso en cambio nos obligó a utilizar y a depender mucho de los abonos líquidos. Y en realidad pues trabajar con las dosificaciones, tratar de que eso se equilibre, también fue un problema complejo. Fue un trabajo muy engorroso. A veces lográbamos tener un componente en una cantidad ideal, pero variaba de forma muy brusca y eso hacía que los colores de las plantas no sean los más idóneos, los más bonitos, y también pues nos complicaba porque aparecían algas. Y claro, teníamos que estar luchando con el tema de las algas, de los equilibrios dentro del acuario.
Y bueno, también fue otra experiencia interesante. Bueno, finalmente decidí hacer una inversión en la adquisición de sustratos profesionales y decidí comprar uno de los sustratos que más se comercializa acá en el Ecuador, un sustrato norteamericano de una marca muy reconocida, de hecho algunos de ellos, porque tiene varias presentaciones, y pues compré varios de estos sustratos y probamos en varios acuarios. Eh, Inicialmente con algunos de ellos tuvimos resultados interesantes, pero finalmente estos sustratos decaían muy rápido, o sea, la calidad del sustrato decaía muy rápido, ensuciaban mucho el agua también cuando uno los colocaba en el acuario y obligaba al filtro a trabajar demasiado para devolverle esa transparencia al acuario. Eh, Eso finalmente decantó en que nosotros decidiésemos estudiar un poco más sobre los sustratos, leer, aprender sobre la composición, las diferentes granulometrías, eh, las características que tienen los componentes que componen, a su vez, valga la redundancia, el sustrato para acuarios plantados, y decidimos empezar a formular para elaborar un sustrato que, que pudiera solucionar los problemas que nosotros habíamos vivido. Y en este sentido pues logramos elaborar un sustrato que hemos venido comercializando ya un poquito más de un año acá en Acuario Amazonas y que pues ha brindado excelentes resultados. En realidad los amigos que han tenido la oportunidad de utilizarlo, de emplearlo para sus acuarios, pues nos han dado las mejores referencias, están muy contentos y nosotros también. Precisamente este sustrato es el que estamos utilizando en este acuario que ustedes tienen en pantalla en este momento. Bueno, hemos hablado un poquito del sustrato, no voy a profundizar mucho más. En algún momento haremos otros videos donde abarcaremos a profundidad cada uno de estos componentes que les voy a mencionar. Les decía, en la parte baja del acuario tenemos al sustrato. Luego otro componente importante en el acuario plantado es la inyección de CO2. Un acuario plantado sin la inyección de CO2 difícilmente va a poder alcanzar lo más hermoso, el pico más hermoso de las plantas, de los musgos, porque hay que entender que aun cuando existen plantas de requerimiento bajo, medio y alto, todas las plantas necesitan una forma de carbono para poder realizar el proceso de fotosíntesis. En este sentido, claro, también utilizamos algunas alternativas al CO2 gaseoso. Hemos tenido que aprender mucho en cuanto al CO2 gaseoso, ya sea en sistemas caseros. Igual, inicialmente pues las experiencias empezamos a generar CO2 utilizando mezclas de levadura con agua y azúcar. Por ahí tuvimos algunos inconvenientes. Explotó alguna de las botellas que contenía el CO2 y pues causó un desastre en el lugar donde tengo los acuarios. En otra ocasión, de alguna forma la mezcla de CO2 subió por la manguera y llegó hasta el acuario y pues la mezcla mató prácticamente a todos los peces que tenía en ese acuario y las plantas igual se deterioraron, se dañaron. Fueron experiencias muy duras para nosotros en el proceso de aprendizaje y bueno, nos obligó a ir buscando otras formas de suministrar carbono o CO2 a las plantas. Empezamos a trabajar con carbono líquido, que es proporcionado por algunos aldehídos, algunos productos comerciales que se venden con este fin. Pero aun cuando ayudan, definitivamente no se igualan al CO2 gaseoso y no tienen para nada el mismo resultado, la misma eficiencia en el agua. De hecho, de igual manera tuvimos experiencias bastante tristes para nosotros porque las dosis indicadas muchas veces quemaban las plantas, sobre todo afectan muchísimo a los helechos y a los musgos. Son plantitas que se afectan mucho con este tipo de líquidos
que proporcionan carbono. Finalmente pues igual llegamos a un momento en el que tuvimos que decidir realizar una inversión también importante en este caso ya para adquirir un sistema de CO2 semiprofesional en ese momento, un tanque de CO2, adaptamos una válvula de un sistema de CO2 pequeño y claro, también procurando un poquito disminuir costos, utilizamos algún difusor que no fue el más adecuado. Pero como les comento, este recuento que hago para ustedes es porque tal vez muchos de ustedes están viviendo situaciones similares y tal vez todos están en este proceso de evolución. Y lo que pretendo es que finalmente las experiencias sirvan para evitar que ustedes cometan errores o hagan gastos innecesarios que a la larga pues no les van a ayudar a solucionar las cosas. También hemos visto videotutoriales, hemos realizado videotutoriales de cómo realizar difusores artesanales, trabajamos con eso también, pero igual, o sea, era tener un tanque de CO2 de buenas características, una válvula media y pues finalmente un difusor artesanal que no me ayudaba a la difusión adecuada porque la burbuja que salía era muy grande y se perdía demasiado rápido en el acuario, entonces no era eficiente. Y bueno, poco a poco finalmente logramos completar y mejorar ese sistema de CO2, diría industrial, para no llamarlo profesional, porque bueno, cuando entramos a la parte profesional vamos mucho a la parte de estética, pero sí industrial, ya un tanque presurizado, una válvula, que en ese momento pues todavía no tenía selenoide, pero ya utilizamos un difusor especial para un acuario plantado y vimos la diferencia que existía entre el tamaño de la burbuja, la fluidez con la que esa pequeña burbuja se mueve y permanece un tiempo importante dentro del agua. Son cosas que nos hicieron ver que el tema del CO2 no es tan sencillo como a veces se piensa. Primero es fundamental para las plantas, es necesario tener un buen sistema de CO2, una buena distribución del CO2 dentro del acuario para que la partícula o la pequeña burbuja de CO2 permanezca dentro del acuario la mayor cantidad de tiempo posible. Apoyado eso lógicamente con el sistema de filtración, con la corriente interna que puede haber dentro del acuario, para que precisamente se genere un movimiento y mantenga a este gas la mayor cantidad de tiempo moviéndose dentro del acuario. Ese fue otro componente interesante, otra experiencia interesante. Luego vimos un poquito que pues, existía otra forma también de hacer el CO2 casero utilizando bicarbonato y ácido cítrico. Ha sido una experiencia interesante también para lo que es un sistema de CO2 artesanal mucho más estable que la mezcla de levadura y azúcar. Definitivamente, si tuviese que realizar en algún momento un sistema casero, pues optaría por ácido cítrico y bicarbonato, mucho más estable, mucho más seguro. Tiene una buena fluidez, tiene una capacidad interesantísima para ganar presión en pocos segundos del sistema. Entonces es muy bueno, es una alternativa muy válida para quienes tal vez están empezando y en este momento no tienen la capacidad económica de adquirir un sistema presurizado. Bueno, eso en cuanto a lo que es CO2. Hemos hablado un poquito de sustrato o un poquito también de lo que es el CO2. Ahora quiero comentarles algo que es importante, otro elemento importante dentro del acuario, y es el sistema de filtración. Un acuario plantado definitivamente debe tener un muy buen sistema de filtración. A veces uno es poco observador y no se fija en cosas mínimas, en detalles que hacen la diferencia importante. Yo pues durante estos últimos años he tratado de ir aprendiendo de algunos canales de YouTube, de algunas galerías, de algunas personas que conocen mucho en este aspecto, y he tratado de fijarme mucho
en los detalles que tienen sus videos, sus galerías, sus explicaciones. Entonces me daba cuenta que la mayoría, casi un 100% de acuarios de un buen nivel tienen filtros externos. Es difícil encontrar un acuario plantado con un nivel profesional que tenga un filtro de cascada, o un filtro de esponja, o una cabeza de poder. Y bueno, a la larga uno se da cuenta por qué. Pero siempre observaba que definitivamente, por una razón que en ese momento aún no entendía, pues utilizaban filtros externos, fundamentalmente canister, y canister con algunas particularidades. Así que bueno, opté por un canister. Justamente ustedes pueden ver ahí las mangueras del canister. En este momento, como les digo, mi objetivo va más a mostrarles cómo se logra, o he logrado ya finalmente tener un acuario limpio y sano. No he entrado en el componente estético, que lógicamente será mi próximo paso y será algo muy, muy bonito cuando ya logremos llegar allá, hacia lo que es el paisajismo, en realidad el aquascaping, que también tiene muchísimo, y sobre todo eso ya es el nivel más alto de lo que es el detalle, de lo que son las cosas ya mucho más pequeñitas, pero que le dan el nivel de un trabajo profesional, del trabajo ya de un artista, de un paisajista acuático. Entonces en este momento solamente hacer referencia a que es necesario un filtro externo, un canister, y un canister, les decía, con algunas características especiales de ser posible. Si es posible que tenga un calentador, un termostato interno dentro del canister, o podemos usar pues también un calentador externo, ¿no?, que se conecta a las mangueras del canister. Otra cosa importantísima es el tema de la luz ultravioleta, que es necesaria, definitivamente necesaria, indispensable diría yo, para poder mantener un acuario de esta naturaleza. Idealmente debería estar en el canister, incluida la luz ultravioleta, y es recomendable, desde mi experiencia, desde mi humilde experiencia, que la luz ultravioleta sea de al menos 9 watts. Al menos 9 watts, porque nos va a ayudar a controlar mucho el tema de algas y potencialmente ayudarnos en algún caso de enfermedades de peces, e incluso nos puede ayudar. Entonces eso es importante en el tema de filtración. En el tema de filtración hay dos componentes que van a ayudar a mantener la transparencia única en el agua. Un agua nítida, completamente transparente, completamente sana, pues está lógicamente condicionada a un buen sistema de filtración, a un contenido de buenos materiales filtrantes, y también a una adecuada colonización de bacterias que nos van a ayudar a realizar el ciclo de nitrógeno, a mantener estable el acuario, a degradar los diferentes subproductos del metabolismo de los integrantes del acuario. Entonces es otro elemento fundamental. Hasta ahora hemos visto sustrato, hemos visto CO2, y en este momento pues sistema de filtración. Hasta ahí habíamos manejado de alguna medida eso durante muchos años, pero aún así, si bien es cierto, habíamos llegado a tener acuarios muy bonitos, no llegábamos a tener el acuario plantado ideal. Algo faltaba, y precisamente porque tratábamos de economizar en este criterio general, buscábamos alternativas, y en eso pues había probado también con el tema de la iluminación, entendiendo que es algo importante, algo fundamental. El tema de la iluminación habíamos tratado en su momento pues con tubos fluorescentes T8, tubos fluorescentes T5, después bueno, empezó a salir el tema de los LED. Habíamos probado con diferentes tipos de LED de colores, LED de estos que cambian de colores con el control remoto. Habíamos probado con algunas placas que tienen luz mucho más potente, como ahora se me va de la mente el tema de los reflectores. Los reflectores son luces mucho más potentes, luz blanca mucho más potente, que tiene una gran capacidad de penetración y
y claro, veíamos cambios importantes, un burbujeo constante en las plantas porque había una fotosíntesis importante ahí. Pero claro, también nos encontramos con muchos problemas. Este tipo de luz que era tan potente, pues no podíamos mantenerlo encendido durante mucho tiempo. Por la experiencia vimos que con 4 horas era más que suficiente, porque luego de eso pues ya teníamos problemas con algas. Nos veíamos obligatoriamente en la necesidad de realizar cambios de agua muy seguidos para evitar este tema de las algas, evitar que se disparen pues, dentro del acuario, para controlar fosfatos y este tipo de cosas. Entonces el tema de la iluminación definitivamente se convirtió también en un calvario. Bueno, haciendo algún esfuerzo, leyendo un poco, dije, bueno, hay que comprar una luz para acuario plantado. Y bueno, leíamos un poco, buscábamos en las diferentes tiendas físicas, en línea, buscábamos en eBay, en Amazon, en diferentes tiendas especializadas, y tratábamos de aprender algo sobre las luces para acuario. En ese sentido, pues finalmente logramos adquirir algunas lámparas. Bueno, no voy a hablar de marcas en este momento, porque bueno, probamos como 3 marcas que vendían lámparas que indicaban que eran para acuarios plantados, lámparas que aproximadamente tienen 8 centímetros entre 7 y 8 diría yo, centímetros de ancho de la lámpara. Y hasta ese momento pues era lo más tecnológico, lo mejor que habíamos tenido. Claro, tenía ya luz blanca, algunas de ellas combinaban luz blanca, roja y azul, pero de forma estática, o sea, todo el tiempo conectabas, prendías y eso permanecía prendido todo el tiempo a la misma intensidad, las 3 luces a la vez. Pero aún así ya era un paso importante, era una evolución. Habíamos visto que ya las plantas se veían más bonitas, pero todavía seguíamos teniendo problemas de crecimiento, no llegábamos a obtener lo que veíamos en el internet, y siempre fue la incógnita: ¿cómo hacen en esos lugares? ¿Cómo hacen en esos acuarios, en esas galerías, para tener esos acuarios tan bellos, tan limpios, las plantas tan exuberantes? Y bueno, hablamos de que estas lámparas a las que les hago mención ya tenían un costo importante para una persona que gusta del hobby. No sé, acá por lo menos hablar de una lámpara de unos $160, $180, ya es un valor importante, considerando que bueno, uno puede poner una regleta LED por $4. Entonces, claro, ya es un cambio importante desde el punto de vista económico, pero aún así algo faltaba, no lográbamos llegar al objetivo. Luego pues empecé a ver algunos elementos tecnológicos novedosos que se estaban probando, que daban reportes interesantes, que ayudaban a controlar las algas. Fundamentalmente, en ese entonces todavía Twinstar lanzó pues su inhibidor de algas, que era un boom, algo sin precedentes, definitivamente una tecnología disruptiva para lo que es los acuarios, y no solamente los plantados, porque claro, sacaron cosas súper interesantes para gambarios, para acuarios plantados, para acuarios con peces. Fue algo súper lindo, pero igual seguía viéndose como un horizonte lejano, considerando los costos y considerando la accesibilidad que teníamos a esas tecnologías. Bueno, un poquito después ya aparecieron algunas versiones un poco más económicas, tal vez todavía no con la misma eficiencia ni la misma calidad, pero poco a poco fueron mejorando, y actualmente pues ya existen en el mercado, sobre todo en el mercado internacional, algunos dispositivos de estos, sobre todo de la marca Chihiros, el Dr. Chihiros, en diferentes versiones, que sin duda pues ya tienen un trabajo, una mejora tecnológica importante. Y haciendo algún esfuerzo pudimos hacernos de algunos de estos dispositivos, y incluir a este acuario, que ya tenía todos estos elementos que les había comentado, un Dr. Chihiros. Entonces, bueno, en nuestro pensamiento decíamos, pues ya, ahora sí tenemos todos los juguetes, y por lo tanto deberíamos poder lograr un acuario
den las mejores características. Doctor Chihiro ayuda, es interesante el trabajo que desarrolla, pero no fue la solución, todavía faltaba algo estaba faltando. Y claro, ya decía, ¿qué estamos haciendo mal? Tenemos un sustrato de excelente calidad, tenemos un sistema de CO2 presurizado, industrial, tenemos un filtro de muy buenas características interno que tiene luz ultravioleta, tenemos una lámpara que indican que es para plantados, y tenemos un inhibidor de algas de última tecnología. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, ahí decidimos dar posiblemente un último paso hacia el tema tecnológico. Dijimos, a ver, es posible que la lámpara que estamos usando todavía no sea la adecuada, porque lógicamente veíamos en las búsquedas que hacíamos en internet que habían lámparas que tenían costos astronómicos, ¿no? Comparar una lámpara de $160, que ya era costosa, con lámparas que aparecían con precios de 600, 700, 800 y más dólares, pues era una diferencia importante. Entonces nos sentamos a analizar un poco de por qué la diferencia de precios, a leer un poco sobre las características de estas lámparas, y definitivamente vimos que claro, ya había una diferencia sustancial. Eran lámparas prácticamente que vienen con pequeños computadores programables, con varios canales de luz que se pueden programar individualmente, se pueden realizar diferentes programaciones, se puede simular la curva de luz que realiza el sol. Definitivamente ya era otro nivel. Así que decidimos dar ese último paso y nos hicimos de algunas de estas lámparas, haciendo un esfuerzo muy importante ya, porque les dado son valores importantes, ya altos para un hobby. Y bueno, pusimos esa lámpara y dijimos, bueno, ahora sí, ya no hay nada más que poner. O sea, definitivamente, si con esto no funciona, pues no funciona, no podemos. Algo está pasando. Y claro, son varios años de aprendizaje, varios años de experiencias. Estoy hablando de que a partir del 2017 aproximadamente, perdón, a partir del 2002, que fue cuando tuve la oportunidad de viajar a otro país y conocer esta afición tan linda, este hobby. A partir del 2002 fui dando los primeros pininos y aprendiendo. Ha sido un trabajo importante. Yo decía 17 porque sabía que habían 17 por ahí, y es que llevo 17 años en esto. He ido aprendiendo junto a mi familia, a mis amigos, a mi equipo de trabajo. Hemos ido aprendiendo mucho sobre lo que es el acuarismo, los acuarios plantados, y bueno, decíamos, estamos fallando en algo estamos haciendo mal. Pero claro, cada vez que tú vas agotando un recurso, como que, bueno, vas entrando en pánico porque dices, ¿qué pasa? Si bien es cierto, hemos tenido acuarios bonitos, pero queríamos llegar al top porque bueno, uno busca eso en todo lo que va desarrollando en la vida, ir perfeccionando, ir aprendiendo más, e ir evolucionando hacia lo mejor. Entonces, con esta lámpara finalmente ya tuvimos todos los juguetes, literalmente todos los juguetes tecnológicos que uno puede poner en un acuario plantado. Y empezamos a ver cambios importantes, definitivamente empezamos a ver cambios importantes. Vimos que no todos los verdes en las plantas eran iguales. Definitivamente por primera vez pude notar diferencias en los verdes, verdes mucho más claritos, mucho más intensos, verdes más opacos, verdes más brillantes. Pude ver que habían plantas que tenían colores semi-naranjas, amarillos. Plantas, incluso ahora tengo una planta que tiene unas hojitas blancas, es interesantísima, la estoy desarrollando, criándola un poquito para empezar a hacer podas. Ver a una cabomba furcata en su esplendor, mostrando un color rosado, totalmente vivo. Bueno, para mí fue una experiencia muy bonita y muy reconfortante, la verdad,
muy reconfortante porque pues finalmente todo ese trabajo que habíamos hecho durante tantos años empezaba a rendir algunos frutos, ¿no? Otra cosa que para mí era imposible con los métodos anteriores era, por ejemplo, combinar una planta de alto requerimiento, combinar, por ejemplo, Cabumba furcata con anubias. Era una locura pensar en eso, porque bueno, cuando usábamos los reflectores para la Cabumba furcata, pues la anubia se llenaba de algas en 4 días, era terrible. Pero el tener esta experiencia donde ustedes pueden tener una Cabumba furcata en todo su esplendor y tener una nubia barter y ahí también en todo su esplendor, sin algas, limpiecita, mostrando un verde intenso, brilloso, pues eso definitivamente no tiene precio. Aún así notamos que teníamos un poquitín de alga marrón y bueno, claro, ya me rompía la cabeza, decía, ¿cómo lo elimino? Pues empezamos a combinar lo que es luz ultravioleta del canister con cambiecitos de agua y lógicamente el chihiros. Estos tres componentes, por decirlo así, el cambio de agua 2 veces por semana, parcial lógicamente, un 20%, el chihiros programado y la lámpara ultravioleta prendida durante algunas horas, o sea, puede ser pasando un día o cada 2 días, durante algunas horas prendida la luz ultravioleta. Nos ayudó y definitivamente el alga marrón bajó bastante, eh, pero no lográbamos erradicarla totalmente, algo faltaba. Y bueno, ahí fue donde dije, claro, falta un pez limpiador, que es el que tiene que ayudarme. Entonces decidí meter un batallón de 32 otocinclus y 12 pequeños ancistros. Pequeños porque claro, lógicamente no quería que me destrocen el acuario, sino que me ayuden en la tarea de limpieza. Y eso fue definitivamente lo que le puso la cerecita al pastel. Coloqué estos hermosos pececitos en horas de la tarde-noche y inmediatamente se pusieron a trabajar. Se podía ver como inmediatamente se pusieron en las hojitas a comer, pues a limpiar el alga marrón. Y pues me fui a descansar esa noche y al otro día pues al venir acá a mirar el acuario, pues mi sorpresa fue definitivamente grande porque el acuario era otro, el acuario estaba completamente limpio, nítido, y de ahí en más pues no hemos tenido un problema con algas. Actualmente tenemos el acuario ya brillando. En realidad que estoy muy contento y por eso me he decidido hacer este pequeño video, porque como les digo, trato de resumir todas estas vivencias que hemos pasado en varios años. No son cosas que hemos pasado en días o en semanas, son años, porque por ejemplo cuando montamos el acuario de laterita, desarmar un acuario montado con laterita es un dolor de cabeza. Entonces claro, lo tuvimos casi 2 años y pues así fuimos evolucionando hasta llegar a tener este precioso acuario plantado. Ya definitivamente estoy feliz, contento, hemos llegado a tener un nivel de conocimiento y de juguetes importante para poder mantener un acuario así. Como les decía, el objetivo es ir evolucionando. Nuestro próximo reto será empezar con los temas de paisajismo, también habrá que ir aprendiendo, pero bueno, eso es lo bonito de la vida, que nos da la oportunidad de ir dando pasitos cada vez más sólidos, más firmes en torno pues a estos hobbies, a estas cositas que amamos. Y espero pues en algún momento poder mostrarles también en otro video algún acuario ya con un enfoque paisajístico, donde podamos combinar todo esto que les he comentado, pero también ya con elementos artísticos. Eso es, queridos amigos, recuerden, somos Acuario Amazonas desde Quito, Ecuador. No olviden darle un like a este video si les gusta. Eso pues nos va a motivar, nos va a incentivar para irles comentando de igual manera otro tipo de experiencias que hemos tenido a lo largo de todos estos 17, ya casi 18 años de experiencia, de caminar en el hobby. Poco a poco, a medida de que vaya haciendo los videos, voy a empezar a hacer pequeños videos ya profundizando en cada uno de estos componentes, porque el día de hoy lo hemos abordado de forma muy breve y aún así el video pues seguro va a tener un buen tiempo de duración.
Y nada amigos, simplemente invitarlos a que no desistan. Cada tropiezo que uno tiene, cada experiencia debe simplemente motivarnos a leer más, a aprender más y a probar cosas nuevas. Eso es amigos, un cordial saludo y un gran abrazo pues de quienes formamos Acuario Amazonas desde Quito, Ecuador. Hasta la próxima.